Oli. Hola Nati, Hola a todos, ¿cómo están? estamos haciendo el ingreso a todos los... ¿Tú quieres hacer algún anuncio en algún momento? ¿Quieres ser coanfitriona? Si tú quieres que sea coanfitriona, sí será. Si no, aquí estoy bien de puro espectador. Ah, bueno, entonces relájate. Perfecto. Relájate y disfruta. Ahí te estoy dando. Maravilloso. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, nos acompañan de México. Hola Barranquilla, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestra cita con las profesoras Lorena Sandoval y Natalia Núñez. Hoy vamos a desarrollar todos los temas relacionados con todos los trabajos que han tenido. Entonces, siéntase en libertad de preguntarle a la profesora Lorena y a la profesora Natalia todas las dudas que tienen. Los dejo con la profesora Lorena Sandoval. Hola, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a todos los estudiantes del curso avanzado. Bueno, pues como dijo la doctora Amelia, el día de hoy lo que queremos hacer es socializar y resolver las dudas que tenemos de los talleres que se dejaron para el desarrollo de esta semana. Con la profesora Natalia quisimos hacer como un guión para que el tiempo sea muy justo y se respeten los espacios de cada uno de los talleres. El taller parte A, que fue con las técnicas no imaginológicas, y el taller parte 2, que fue con las imágenes planares y las tomográficas. Vamos a hacer una serie de preguntas para que por favor las respondan en vivo. Les voy a ir enviando los links por el chat de la reunión para responderlas, las que son más básicas y podamos socializarlas. Veo que Natalie, ¿tienes la mano levantada? Señores. Sí, dije que no quería decir nada y después de que empezaste a hablar se me ocurrió. Digamos que una cosa que quiero aclarar para este grupo avanzado es que la intención de los talleres no es generar tareas calificables. O sea, nosotros como guías del taller lo que queremos compartirles es una metodología y unas herramientas que hemos desarrollado para hacer dosimetría, pero digamos que en este escenario y con el alcance que tiene un curso virtual masivo, pues nos es muy difícil entrar a calificar uno a uno y ver si está bien o si está mal o si el número dio un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, la estrategia que hemos desarrollado es acompañarlos y brindarles la metodología y estar ahí presentes. Pero como tal, no hay una parte del curso que requiera que ustedes nos envíen los resultados y nosotros los vamos a calificar. Eso no va a pasar. Este es el espacio en el que vamos a hablar del taller que ya se hizo. Así que por favor aprovechenlo porque es el momento de solucionar preguntas. Obviamente a lo largo de toda la duración del curso estaremos pendientes, pero pues la otra semana ya tenemos otro tema y pues no vamos a poder. Entonces simplemente quería hacer esa salvedad, que la metodología que hemos diseñado no es calificar los talleres, entiéndanos que aunque quisiéramos hacerlo, somos muchos, nosotros somos pocos y pues la metodología virtual también dificulta un poco esa dinámica. Era todo lo que quería decir porque se va a mantener a lo largo de todas las semanas. Gracias, Lorena.
Dale, muchas gracias por la aclaración, porque de todas maneras era una de las preguntas que se encontraba en el tablón del aula respecto a la calificación de los talleres. Bueno, entonces le voy a ceder la palabra a la profesora Natalia para iniciar con el taller de la parte 1 para que empecemos a resolver esas dudas. Hola, sí. No sé si de pronto consideren que demos un poquito de tiempo más, porque hay personas como que todavía están queriendo ingresar. Doctora Amelia, tú nos dirás. No, empecemos. Listo. Bueno, yo les voy a compartir por acá mi pantalla. Aquí están viendo mi pantalla. Sí, señora, la vemos bien. Sí, Nata. Estamos en el Classroom, ¿verdad? Sí, Sí. Nata. Listo. Bien. Entonces, entonces en el Classroom tenían la guía del taller número 1, que es un documento pues que tenía muchos hipervínculos para poder pues como irlo desarrollando. Y adicional a esto también cada uno, digamos, de estos documentos o códigos o videos se los cargaron adicional en otras carpetas para que también los pudieran ir descargando. No obstante, pues sí, la recomendación era que pues pues el objetivo también de que esto estuviera hipervinculado era que solo pues con este documento pudiesen acceder directamente a toda la información. Bien, entonces el taller 1 pues nos da un requerimiento básico, cómo podíamos descargar o obtener el Google Collaborator para utilizarlo, el uso de las herramientas de Excel. Y la parte A buscábamos era pues determinar ese factor de calibración para un contador de pozo empleando una muestra de lutecio 137. Entonces, datos disponibles que íbamos a tener, pues era un .txt donde teníamos esa información que nos había arrojado el pozo pues con el que estuvimos trabajando. Por tanto, entonces pues debíamos de descargar este txt, teníamos por ejemplo en YouTube para cómo utilizar las micropipetas para montar las alícuotas que utilizamos en el pozo para calibrarlo, y teníamos un video de cómo, pues sí, 2 videos de cómo hacer ese montaje de las alícuotas. Luego teníamos el ajuste de lutecio en Colab y el respectivo Excel. Y unas preguntas pues guías que ya más adelante. Teníamos adicional una milla extra respecto a este taller, y era no hacer solo lutecio, sino también intentar que trabajáramos con yodo. Nos daba información también, teníamos también un punto TXT con yodo 131 y pues el código muy similar al anterior de lutecio. Y unas preguntas guías para eso, y por ahí si alguno alcanzó a hacer, había un código de un isótopo desconocido adicional por si se animaban a cacharrarle un poquito más al código. Entonces hagamos el de lutecio. Podíamos, al darle clic, él quedaba hipervinculado y generalmente nos aparecía estas cosas, y le dábamos pues a abrir en Google Collaborator si ya teníamos descargada toda la aplicación en nuestras cuentas de Gmail. La recomendación en esto, o que lo escribimos posterior, era que una vez que salen los códigos, es que lo podamos guardar como una copia en Drive o lo descargamos adicional, porque así en línea él se va a ir ajustando, quedan guardadas las cosas en línea. Bien, entonces este ya es una copia de ese texto original, de ese código original, que veíamos pues como en el video muy rápidamente, que era para un espectro de lutecio, nos indicaba la fuente radiactiva en kilobecquerelios, el tiempo que nos había tomado adquirir la información de la muestra, el pico energético que iba a ser de 208 kiloelectronvoltios de nuestro interés, y ese como porcentaje de caimiento de los fotones de estas energías, que es pues el que nos aparece teóricamente. Bien,
Tuvimos por aquí unas observaciones que había que corregir una librería, sobre todo estas para graficar. Entonces, ya los que desde el punto doc que les mostré originalmente, ya este está corregido, como lo ven. Bien. Y entonces lo que hacíamos nosotros era en entorno de ejecución, conectamos el código. Y una vez que él esté conectado, le damos en entorno de ejecución, ejecutar todas las tareas. Y cuando él ejecutaba en esta parte de cargar las tareas, dábamos sobre el icono o el nuevo icono que aparece de seleccionar archivo. Y teníamos que tener descargada ya nuestros datos yo131.txt, que es sobre el que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque más adelante el código llama todo el tiempo ese archivo. Ah, qué pena con ustedes. Voy a devolverme aquí. Porque estamos trabajando sobre el de Lutecio. Y cogí el del yo. Datos Lutecio 177 TXT, que es el nombre del archivo que tenemos. Le damos cargar. Y empezamos a darle... Vamos sobre aquí o el icono, volvemos a dar ejecutar todas. Déjenme, yo corrijo esto de aquí. Voy a eliminar este del archivo que él acaba de cargar en línea para que no vayamos a tener inconvenientes. Bien. Y entonces estando ya otra vez aquí, otra vez seleccionamos el archivo, datos Lutecio y cargar. Y a partir de ahí, entonces él se empieza a desarrollar todo. En este primer momento tenemos una imagen rápida de cómo es el espectro de este archivo pues TXT, que en efecto pues es un archivo de Lutecio, como pues ya le indicaban, lo indicaba pues como todo el video, muy rápidamente explicaba lo que hacía el código. Luego saca 3 ajustes gaussianos o utiliza una función con 3 picos de ajustes gaussianos, y el pico de interés nuestro va a ser el de 210 o el que él haya como 210, el centro de 210, porque ya habíamos visto en la parte de arriba que nuestro pico de interés va a ser 208 kiloelectronvoltios. Qué pena, yo le subo aquí súper rápido. 208 kiloelectronvoltios pues el pico de interés energético para el lutecio con el que íbamos a trabajar. Entonces él ajusta estos 3 picos, obtiene uno en un centro del 57,8 kiloelectronvoltios, 113,9 kiloelectronvoltios, 210, que este es nuestro pico de interés que vamos a trabajar. Y hacemos ya nuevamente otra vez, graficamos, vemos cómo es ese ajuste gaussiano ya en esa gráfica, y sacamos pues la información. Entonces teníamos que ya aquí en esta parte del código tenemos la información del tiempo de adquisición de esas cuentas, el porcentaje o el branching o el porcentaje de caimiento para los 208 kiloelectronvoltios y la actividad del radionúcleo, la actividad de la alícuota que tenemos. Y con esto ya nos calcula las cuentas por segundo y la eficiencia para este isótopo y esta muestra y esta máquina que estábamos utilizando. Lo mismo nos sucedía para el entorno de trabajo. Déjenme yo esto aquí que no me deja ver. Lo mismo teníamos para el entorno de trabajo del yodo, que estábamos por acá abajo. Pues teníamos nuestro TXT y teníamos nuestro ajuste de yodo 131. Este es el original. Bueno, yo le cierro todas estas ventanas. Que también aparece así, pero lo que hacemos pues es decirle abrir con Google Collaborator y él abre automáticamente el código. Es sobre lo que estábamos trabajando. Entonces este también pues ya traía la corrección de la librería, ya traía también las definiciones que algunos les
aparecía error en las definiciones de Gaussian que estaba antes comentada. Y hacemos el mismo ejercicio. Una vez que ya hayamos descargado el TXT de yodo, este ya está conectado. Abrimos uno nuevo en guardar una copia en Drive para no trabajar sobre este original y que no se nos fuera a dañar, porque está todo el tiempo en línea y abierto. Y una vez sobre este, entonces ya le damos ejecutar todo. Les damos ejecutar todo. Voy a cerrar todo esto acá. Ejecutar todas. Bueno, no me dejan en estos momentos hacer, pero esa era la idea. Volvamos otra vez. Hacemos entonces desde ajuste yo 131. Morir. Ahora trabajamos sobre una copia. Abrimos en una pestaña nueva. Okay. Y cerramos la anterior y nos mantenemos en la copia. Y vamos a ver si ahora sí corre. Nada. Bueno, entonces yo creo que, pues no sé, podemos pasar a las preguntas. Si tienen, voy a dejarles de compartir para hacer lo que me está diciendo. Voy a cerrar todos los collabs que tenga por ahí en línea. Bueno, Nata, yo te voy aquí ayudando con las preguntas. Teresa Pérez pregunta, en el ejemplo del yodo 131, ¿dónde tiene en cuenta el factor de corrección de tiempo muerto? En este código no utilizamos el factor de corrección de tiempo muerto, pero en principio, voy a volverles a compartir. En este código ni para lutecio, ni para el yodo, ni para ninguno pusimos como en el tiempo muerto por ningún lado. Pero en principio, acá en la última parte del código, que es donde aplicamos las correcciones del tiempo que tenemos que nos toma la toma de la muestra, la actividad, el porcentaje de decaimiento en que caen los fotones de interés del pico, los fotones con la energía del pico de interés. Aquí podríamos agregarle adicional un factor de corrección por tiempo muerto, como aparecía en la ecuación, acá en la parte de eficiencia, como aparecía en la ecuación de la presentación del lunes, si conocemos el tiempo muerto de la máquina o si lo hemos calculado. Y como hacían esa pregunta también en el lunes, en principio los procedimientos para uno identificar cuál es el tiempo muerto de la máquina es parte de uno de los controles de calidad también de ese tipo de instrumentos. Entonces, como vieron en ese entonces, pasamos muy rápidamente indicando guías internacionales donde están esas recomendaciones, más no, pues es como el objetivo de este curso. Eso y adicional, pues tener en cuenta lo que nos responde la profesora Natalie, que las actividades son muy bajas para hacer este tipo de calibraciones y por lo tanto no habría pérdidas de tiempo muerto, ¿no? Entonces también para tenerlo presente, como es específico de cada equipo que se vaya a usar o la calibración al equipo que le queramos realizar. Pregunta aquí Juan de Álvarez, ¿por qué se elige el tercer pico?
otra vez, porque vamos a trabajar, ahora otra vez aquí. Ay. Nuestro yodo tenemos cuál es el interés o el pico energético de interés de nosotros. Pues el detector pues mide, son fotones. Y nos interesa es el del mayor porcentaje de caimiento de esas energías de fotones para el yodo o para el lutecio. Entonces, en la condición del yodo, nuestro pico de interés está en los 364 kiloelectronvoltios. Cuando corremos el código, que es que este no me está queriendo correr, que porque tengo muchas sesiones, el que nos interesa va a ser el pico número 3, que es el que se va a ver el centroide de ese pico cerca a los 364 kiloelectronvoltios. Voy a intentar correrlo desde aquí. Xiomara dice que le des en gestionar y ahí se cierran todas las sesiones. Ah, ok. Está conectando un momento. Bien, entonces este es el del yodo. Vamos a cargar entonces el archivo de yodo, que es datos yodo 131. Y en principio él ya debe correr todo completo ahí. Entonces, en efecto, esta es una gráfica pues diferente a la que teníamos del lutecio. Como veían, lutecio tenía como 3 picos más, casi todos cercanos en altura. Este, en efecto, tiene uno muy cercano en los 350 y algo, que es lo que vamos a ir a buscar, 364, que es lo que vamos a buscar, es nuestro pico de interés para el yodo. Entonces, yo necesito conocer más o menos esto del espectro que estoy sacando para poder ir a poner estos valores propositivos, como se les decía en el video. Voy a proponer en dónde van a estar más o menos mis picos y vamos a poner una altura, un centro y un ancho más o menos de ventana, o sea, estos 3 picos más o menos. ¿Por qué? Porque la propuesta de este código es hacer 3 ajustes gaussianos a cualquier espectro que a él se le ingrese ahí. Entonces, con esta gráfica yo puedo más o menos ver así muy rápidamente. Entonces, una altura pongo un número alto en cuentas, más o menos un 300 por aquí, un 210 por acá, un tal, que es lo que hacemos aquí. Y con eso él empieza pues como a calcular los valores y a buscar en dónde realmente están eficientemente pues esos picos ajustados. Y como ven, entonces el pico 1, su centro va a estar en 135, o el que el B 135, el pico 2, 299, el pico 3, 376, que es el que nos interesa. Que en efecto cuando grafica este es el pico, los otros como ven no se ajustan prácticamente a nada, y este es el pico que nos interesa a nosotros saber, el área bajo la curva de este pico energético, para poder obtener la eficiencia del aquí, y en efecto en este código no tiene corregido por tiempo muerto del detector. Voy a leer esta última pregunta porque hay bastantes. No sé si de pronto después en el correo o en el mismo tablón del aula las podamos responder todas. Aquí dice, los archivos TXT no eran reconocidos por el código y daba error. ¿Siempre es necesario realizar un ajuste gaussiano o se puede trabajar con el espectro sin ajustar? Pregunta Jimena Sarguey. Bueno, a ver, eso depende también del equipamiento, ¿no? Habrán pozos de centello o detectores de pozo que te arrojan el área bajo la curva del pico energético de interés de tu isótopo. Habrán softwares de trabajo de esa máquina que lo den. Pero este era pues como en un paso, un ejemplo, ir un poco más allá de una de las tantas herramientas que puede utilizar un físico médico en caso de simplemente tener un contador de pozo con un multicanal que simplemente da información de cuentas y le arroja un archivo TXT. Entonces puede irse a ajustar los picos, a revisar todo esto para obtener los factores de eficiencia de la máquina antes de empezar a hacer dosimetría, por ejemplo, en sangre de un paciente. Es como una de las propuestas.
Ya, y en principio el TXT, bueno, como son softwares que van un poquito más allá, que ya tienen que, debemos de hacer algo de programación en Python. Entonces, siempre había que revisar o siempre debemos de revisar que estamos llamando correctamente el archivo que está cargando y que el archivo pues que esté cargando pues tiene el nombre correcto. Ahora en este código, ¿cuál era la dificultad de haber metido o colocado esta línea de carga de datos de bases? Es que quedaba aquí el TXT. Y si aparecían errores más adelante y yo volví a ejecutar todo desde el inicio, empieza a haber conflicto porque carga un nuevo documento con un punto 1 adicional al que está aquí, para él no tener repetida información de los puntos TXT. Entonces, por eso cuando vieron ahorita que yo vine y eliminé todo antes de, es porque haber metido esta línea para cargar con ese botón de carga y seleccione el archivo desde cualquier lado del computador, generó pues como esas dificultades de tener que venir a eliminar en el código la información. Pero es una propuesta, o sea, no está para los que lo deseen utilizar. Existen herramientas en Excel también para hacer ajustes gaussianos a los picos que uno encuentra de espectros, que son un poco más difíciles a veces de llevar, o las dificultades de que no aparezcan los errores de que tan bien ajustado está, que este en principio también tiene hasta los errores del ajuste. No sé si con eso contesté. Listo, Nata, gracias. No sé si consideres si mandamos nuestra primera pregunta. Sí, está bien. Listo. Por favor, dejen de escribir en el chat. Voy a enviar un link de una pregunta muy sencilla. A veces lo obvio no es tan obvio y nos pasa que tuvimos varios errores en el manejo de unidades debido al tipo de cálculo que se esté haciendo o cómo se esté realizando el cálculo. Entonces voy a enviar un link en estos momentos para que por favor respondan la pregunta rápidamente. Denme un momento. Se va a cargar aquí en el chat de la reunión, lo acabo de enviar. Recuerden que estamos hablando del taller 1, la primera parte que teníamos, que fue la que nos acabaron de socializar. No se ve ningún link. Lo acabo de enviar al chat. No Espérenme sé un si soy momento. solamente yo, Lore. No, ya. No, Perdón, lo es que lo enviaste tenía solamente solo, ya. eso. Gracias. Lo tenía enviado solo una persona. Ya está para todos. Creo que ahora sí lo están viendo todos. Ahora sí se ve. Dale, gracias. Ya tengo 2 respuestas. Es muy rápido. 6 respuestas. Wow, qué rápido. 20 respuestas. Vamos a dar 10 segunditos. Voy a leer la pregunta mientras tanto. ¿En qué unidades debe ir el factor de calibración para este ejercicio? ¿O en qué unidades se encuentra nuestro factor de calibración? Recuerden que el alcance de este módulo era determinar el factor de calibración para los diferentes tipos de técnicas de adquisición, ya que en los módulos de más adelante se va a entrar más detalle en el cálculo para ya definir el alcance del tipo de dosimetría interna que se quiera realizar. Entonces teníamos las opciones de cuentas por segundo por becquerelio, becquerelio por cuentas por minuto, cuentas por segundo por kilobecquerelio y becquerelio por cuentas por segundo. Bueno, voy a detener aquí ya el envío. Encontramos 51 respuestas. Muchas gracias a todos los que han participado. Y en efecto, el 56.6% respondió en cuentas por segundo por kilobecquerel. Natalia, ¿me corriges? Esa es la unidad que está arrojando el código, ¿cierto? Sí, señora, porque como decíamos, poníamos inicialmente la actividad en unidad de kilobecquerel y que todo el tiempo estábamos obteniendo cuentas del espectro del punto TXT.
Listo. Me inquieta que el 28.6% responde cuentas por segundo por Becquerel. Ahí es donde veo el tema de atención con las unidades, que de pronto por el manejo de unidades es que los resultados no nos están dando parecido. No vamos a decir que iguales porque pues va a haber una incertidumbre ahí pequeña, pero sí está el 27.1% respondió cuentas por segundo por Becquerel. Voy a enviar este pantallazo aquí al chat. Para que Sí, todos en lo en el tengan. código en ningún momento hicimos cambio de la unidad original que se había puesto en la parte superior cuando arrancamos a escribir. Listo, vamos a continuar entonces. Bien, entonces este taller tenía una segunda parte que utilizaba ya una hoja de Excel. Entonces, vamos otra vez a compartir pantalla por aquí. Voy a cerrar ya todo esto. Nuevamente, entonces, ya en la guía, en el punto doc de la guía, la parte B ya consistía en determinar un factor de calibración, pero para ya un detector tipo Geiger, que se puede utilizar para hacer dosimetría de cuerpo entero de pacientes. El ejemplo que poníamos entonces era un paciente de terapia de yodo 131 que tomábamos, nos daban pues los datos, teníamos dos tipos de datos, unas fechas y horas en que hacíamos la medición de la actividad y la actividad en gigabecquerels, y una fecha y hora de administración que era pues unas horitas posteriores. La distancia entre el detector y el paciente o fuente radioactiva y la hora en que empezábamos a medir efectivamente. Entonces tomábamos mediciones de fondo, que la recomendación es hacer unas 10 adquisiciones de las mediciones, tomábamos mediciones anteriores del paciente y mediciones posteriores. Y unos datos 2, que es lo mismo, pero ya en otras fechas y en otros horarios y otras actividades también de un paciente de yodo 131. Entonces nos daba una hoja en Excel que también está trabajando en principio en línea, y que también las recomendaciones era la podían descargar o hacer una copia en Drive para no afectar esta hoja como tal. Entonces tenía la parte de calibración cuerpo entero en blanco y el ejemplo que desaparece pues ya con toda ella diligenciada con el ejemplo de los datos 1 y ya calculaba pues como tal la eficiencia para ese detector y ese tipo de fuente en unidades de cuentas por segundo sobre gigabecquerel, que es lo que se administraba al paciente. Entonces, como decía Lorena, tener muy en cuenta la unidad de medida que se está teniendo, la unidad de la actividad que estamos administrando, las horas en que y fechas en que administramos y medimos, que si bien esto es yodo, tan solo con 3 horas, 2 horas ahí de diferencia, ya empieza en la segunda décima de ese número a empezar a tener modificaciones. Y en cuanto, por ejemplo, a la información de las fechas, miren que en la parte de arriba da mes, día, año. En la parte como se imprime, digamos, en la hoja de Excel, aparece día, mes y año. Entonces, a veces también por esas dificultades de entrega, poner información diferente, podemos tener también como dificultades o diferencias también en los resultados que nos den. Y nada, entonces él lo que hace es tenía pues algunas celdas ocultas, que lo que obtiene es esta medida real menos la del fondo, entonces obtiene el valor neto, con eso que era lo que mostramos en la clase del jueves, sacamos la media geométrica corregida por fondo y del valor promedio pues de todo esto corregido por fondo, de la medida anterior, de la medida posterior, y con esto sacamos también el factor de corrección o la eficiencia para ese equipo o ese sistema equipo paciente. Sobre esta no sé si hay algunas preguntas.
Sí, ahí como manera de recomendación que también nos pasaba con la hoja de cálculo de Excel que se dio para las imágenes planares y tomográficas, el llenado en el Excel en Drive a veces te corrige el tema del punto y la coma, tengan presente eso, como diligencian la fecha, a veces unos tienen configurado mes, día, año, otros día, mes, año, y al hacer ese factor por decaimiento físico también te cambia el resultado. Son pequeños detalles, pero que sí te van a alterar. Entonces siempre como conocer la hoja, familiarizarse, como les digo, el alcance de este módulo es familiarizarnos con las técnicas que se van a empezar de ahora en adelante en los talleres que vamos a tener y pues para que lo tengan presente. Importante también que descarguen esas hojas porque son hojas que están compartidas en línea y de pronto si le hacen alguna alteración al cálculo, la persona que la quiere descargar después no lo va a poder hacer. ¿Listo? Teresa Pérez pregunta, me ha sorprendido que las medidas sean apenas 5 minutos tras la administración del radiofármaco. ¿No hay que dejar un tiempo mínimo para que se distribuya por el organismo? Bueno, en este proceso que es la calibración, sí, debería tener biodistribución, pero también la idea es medir antes de la primera micción, ¿no? Del paciente, para poder sacar este factor de calibración de ese sistema paciente-detector. Entonces, las medimos 5 minutos, 10 minutos, siempre garantizar antes de que sea la primera micción del paciente. Listo. Y Eduardo Antonio pregunta, ¿el fondo se mide previamente a la administración del radiofármaco? Sí. Sí, de hecho, como se los mostraba muy rápidamente en la exposición del lunes, yo el fondo también debería tenerlo muy bien caracterizado. También el problema de, por ejemplo, medir en las habitaciones si de pronto hay alguna contaminación, entonces que eso se pueda obtener o restar del proceso de medición del paciente. Entonces ahí sí, ya dependiendo pues como del flujo de trabajo y de la instalación en la que estemos, ver cuál sería la posibilidad de cómo emplear este detector para quitarle todos esos errores de dispersión, que la medida del fondo sea una medida correcta. Generalmente uno lo que hace es conoce bien tu equipo con un maniquí para poder reconocer cómo es la respuesta de la máquina, como esas cositas previo antes de poderlo emplear con el paciente. Y sí, la medida del fondo. Preguntan, ¿existen diferencias al medir en cuentas por segundo o microsievert hora? Bueno, yo se los digo un poco más como experiencia propia que hemos intentado en la clínica donde trabajo hacer este ajuste del detector. Sí, porque además el equipo midiendo cuentas por segundo es mucho más como sensible, es la unidad real de él. Él mide cuentas todo el tiempo. Respecto a un decaimiento radioactivo, lo que mide un Geiger es cuentas. Ya todo esto de microsievert tal tienen factores de corrección propias en la analógica de la máquina que muy probablemente uno no conoce y no reconoce bien, y esos errores se ingresan para poder obtener estos factores de calibración. Entonces sí, yo sí recomiendo ampliamente utilizar cuentas o en la unidad original de medida del detector. Así como en las imágenes medimos es el píxel, o si ya tenemos imágenes volumétricas medimos el voxel, pues en estas máquinas también es la unidad original de ellas, son las cuentas. Dale. Voy a enviar nuestra segunda pregunta por temas de tiempo porque se va volando respecto al desarrollo de este ejercicio. Por favor, todos atentos al chat. Ya acabo de enviar el link. ¿Sí ven el link? Sí. Listo. Sí, ya veo acá que están respondiendo a una. Voy a leerlo mientras tanto. ¿Qué factor experimental considera que impacta directamente con el cálculo del factor de calibración cuando emplea medición de cuerpo entero? Puede escoger varias opciones. Esto está bastante interesante.
la respuesta. Ya te la comparto. Vamos a dar unos segundos más. Se me perdió mi Zoom, ya lo encontré, listo. Mientras terminan de responder, Xiomara nos pregunta el tamaño de la ventana y la eficiencia de las fuentes, si estas fueran selladas, ¿en qué punto se debería tener presente si quisiera hacer la corrección? Pues no entiendo muy bien la pregunta, o sea, fuentes selladas de yodo, fuentes selladas de lutecio, no sé, porque el objetivo aquí es que tú calibras tu máquina para que pueda hacer cuantificación en los isótopos que estás utilizando también de radiofármaco que administras en el paciente. ¿Sí? Los equipos para hacerle un control de calidad, si utilizas fuentes selladas, fuentes estándar, para revisar un patrón estándar. Pero aquí tú quieres es calibras, porque tienes que sacar un factor, que ese factor de calibración luego, más adelante en los siguientes módulos, van a ver que es el que van a multiplicar todo el tiempo por lo que arrojan las máquinas. Entonces, para hacer dosimetría en sangre, entonces cada vez las cuentas que va a arrojar un pozo de las diferentes muestras de sangre a lo largo de la estancia hospitalaria que va a tener el paciente, todo, ese valor en cuentas lo voy a multiplicar por ese factor de corrección que hicimos en este módulo para poder obtener la actividad de estimación de actividad que está teniendo el paciente y cómo se comporta a lo largo del tiempo dentro del paciente. Entonces, generalmente no utilizamos fuentes selladas, a no ser de que sean de yodo, bien comportadas. Por eso todo el proceso de hacer es, vamos a utilizar fuentes abiertas, vamos a montar una alícuota en una fuente abierta del isótopo que utilizamos. Listo. Bueno, ya congelé aquí las respuestas. Se recolectaron 59 y te voy a dejar aquí las respuestas en el chat de la reunión para que por favor des tu observación. Bien, entonces, ¿qué factor experimental consideran que impacta directamente con el cálculo cuando hacemos estas mediciones? Bien, el decaimiento físico puede impactar, sí, como les mostraba que estábamos midiendo 2 minutos, 2 horas después, entre que mido la fuente en que calibro, entre que hago la medición de la actividad que estoy administrando a un paciente y cuando ya administro el material al paciente y le empiezo a tomar las medidas antes de la primera micción, hay como 2 horas de diferencia. Ya en el segundo decimal de ese número de actividad ya empiezan a haber variaciones. Entonces eso ya me puede empezar a entrar diferencias para poder sacar un factor de calibración, el decaimiento físico de la fuente radioactiva. La distancia del detector fuente, sí, porque necesito tener más o menos una geometría de fuente puntual entre el detector y el paciente. Entonces debo tener, si el paciente es chiquito, como pues el estándar que somos en Latinoamérica, de 1,50, 1,60, 1,70, entonces podemos utilizar los 2 metros, pero si es un paciente ya muy alto, 1,90, 2 metros de alto, puede que esos 2 metros entre mi paciente y el detector empiece a generar errores en el detector mismo, entonces tendría que alejarlo un poquito más. Bueno, que ese está relacionado también con el tamaño del paciente, que también puede afectar como todo este proceso de medición. Y el momento de la medición, fecha y hora, que era lo que decíamos en el proceso del llenado de la tabla de Excel que estamos trabajando para análisis, también confundir el mes con el año, todo eso, si digamos no tenemos la minucia, revisar, por eso también la importancia del profesional que esté haciendo este proceso de calibración, de dosimetría, debe ser alguien con ese criterio de dudar del número, de que es que este valor está dando raro, de que es que aquí se convirtió el mes en el día, de que es que el punto lo está tomando como mil y no como décima. Esa minucia, ese profesional en físico, ingenierías físicas, ingenierías como tal, que
que les gusta identificar por qué este dato da diferente o cómo reconocer que hay algo extraño ahí en cuanto al uso del número también. En este orden de ideas, debimos haber tenido un 100% en todas. La mayoría vota que el factor experimental que más impacta directamente con el cálculo del factor de calibración es la distancia detector fuente radiactiva. Ok. Aquí en principio todas le afectarían, sí. Todas afectarían, todos esos factores físicos nos afectarían. Bueno, vamos a pasar con el taller 2. Lo que vamos a hacer con Natalia es, yo estoy copiando todas las preguntas que tienen en el chat y vamos a respondérselas vía correo mediante el correo de Alasbin para que pues todos queden como más tranquilos de las dudas que se pudieron generar en este primer taller que es apenas la semana 2 del curso que se viene y de los otros módulos, ¿listo? Si estás de acuerdo, ¿cierto, Nata? Listo. Bueno, entonces yo voy a compartir aquí, ya nos vamos con el taller de la segunda parte. A ver, ¿dónde está? Bueno, por acá, listo. El taller de la parte 2 estaba enfocado en las imágenes planares y tomográficas. Como les digo, el alcance era poder determinar ese factor de calibración desde el punto de vista práctico o cómo lo estamos haciendo o cómo conocemos cómo se podría hacer. No es camisa de fuerza, se pueden utilizar otros programas para hacer los cálculos. Por ejemplo, el código que teníamos en el contador de pozos se puede hacer de otra manera. Aquí también teníamos un taller avanzado que se usa MATLAB. Lo que les queremos dar es herramientas para que todos lo podamos usar y las podamos emplear en la aplicación de la dosimetría interna. Para el desarrollo de este taller necesitábamos descargar dos programas. Uno era Fiji de ImageJ, que es un programa de procesamiento de imágenes que creo que la mayoría conocemos o estamos familiarizados con ellos. Y para la segmentación que íbamos a hacer en las imágenes tomográficas vamos a utilizar Slicer. Es importante que este programa no lo vayan a abandonar, de hecho ninguno de los dos lo vayan a abandonar porque estoy segura que lo van a utilizar en los otros módulos y que en el de Slicer descarguen la versión mínima que sería la 5.2. Va a ser muy importante para el desarrollo del taller en la dosimetría 3D. También se dejaron en el material de apoyo lecturas y en esta línea que ustedes pueden ingresar está en español como un Spanglish el uso de este programa. Sin embargo, en el video que se les intentó dejar lo más claro posible los pasitos que se debían hacer. ¿Listo? Para la primera parte, la parte A era determinar el factor de calibración en imágenes planares, como se les comentó en la charla del lunes. La idea es en estos dos montajes experimentales que tenemos para una fuente puntual y una fuente volumétrica, que en este caso usamos una botellita. Aquí debíamos hacer uso de estas imágenes compartidas que pues teníamos que hacer clic en el Drive, en estas imágenes que estaban compartidas en formato .tif. Una de las preguntas que hicieron en el tablón del aula era que la imagen se veía completamente en blanco. Claro, cuando tú la abres así desde Google no se va a ver nada por el formato. Lo ideal es que siguiéramos el paso a paso y abrirlo con ImageJ para poder visualizar esas imágenes. Aquí como ejemplo yo tengo esta abierta con ImageJ, que ya lo tengo porque si lo abro se demora un poquito en cargar, en donde espero que ustedes estén viendo la fuentecita puntual en donde se ve en el formato .tif. Esta es la misma imagen que descargo y cargo en ImageJ. Bueno, voy a continuar por acá con el taller. Ahora se me perdió, acá está. Y hacemos uso de una hoja de cálculo. En este caso utilizamos Excel para ambos cálculos de los factores de calibración, en donde debíamos introducir unos temas de familiarización. Bueno, aprovecho para felicitar a las personas que estuvieron revisando el material de apoyo. Ese procedimiento que se hizo estandarizado respecto a la calibración es con fines académicos que se desarrolló desde los docentes del curso. Espero que les sea muy útil. Tiene ser lo más posible claros para poder encontrar ese factor de calibración que es el objetivo que queremos dar. Y pues estaban los datos de identificación, varios lo estuvieron leyendo, de hecho estuvieron pidiendo acceso a algunas imágenes que tenían. Recuerden que esas imágenes o esas hojas de cálculo deben descargarse porque como están en línea para no alterar las hojas o las celdas que tienen cálculos y no quitar las ecuaciones, ¿listo?
Era muy sencillo, realmente era entrar con los datos de identificación que se daban en el taller. En este caso estábamos haciéndolo para una fuente del lutecio 177. La semivida, pues que esta es igual para todos en el lutecio 177. La actividad que se estaba usando, miren acá que aquí la unidad estaba en microcurio y pues acá ya le hacíamos la conversión a megabecquerelios. La hora de medición, como les decía anteriormente, tener en cuenta cómo lleno la fecha y la hora, porque eso también te puede alterar en el cálculo para hacer la corrección por decaimiento físico. Y estos parámetros de adquisición que también se habían dado en el taller. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que descargar nuestras imágenes, trazarles un ROI, como lo mostrábamos en el taller, y copiarlo en mi hoja de datos. Yo aquí tengo el resultado del ejercicio que estuve haciendo en el caso para la fuente puntual, en donde se hacía el ROI para la imagen antero-posterior, AP, y el fondo, con la PA, el ROI y el fondo. Estos ROIs los cuantificábamos con IMAGE e ingresábamos estos datos en esta parte de la hoja de cálculo. De ahí inmediatamente nos calculaba la media geométrica, las cuentas, hacíamos el cálculo para sacar el factor de calibración en unidades de cuentas por megabecquerel. Creo que en este no tuvimos problemas. Veo que en las preguntas teníamos sobre el manejo de las imágenes, que en algunos casos no se dejaban descargar. No sé si de pronto era por el sistema operativo que se estaba usando o porque no se estaban descargando como debía ser, o al abrirlas con ImageJ, que veo que fue el problema que tuvieron al momento de visualizarlas. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Bueno, aquí preguntan, ¿la corrección de doble ventana para dosimetría planar no es necesaria para el cálculo de factor de calibración? ¿Cuál es el valor de cuentas en el ROI que se debe tener en cuenta? No entiendo este pedacito, pero bueno, ya lo miramos. Respecto a la corrección de doble ventana, les aclaro que en este caso sí estaba corregido por dispersión. Nosotros utilizamos el método de la triple ventana para hacer la corrección. Las imágenes que se les proporcionaron ya estaban corregidas. Como de pronto se nombró en la charla anterior, es importante que al momento de hacer el cálculo del factor de calibración, nuestras imágenes ya estén corregidas por esos factores físicos y ahí sí hacer la segmentación para poder tomar los valores de cuentas por píxel. No te entiendo el intent. ¿Qué tanto afecta la elección de los ROI? ¿Un ROI que tome píxeles blancos es preferido un ROI que ignore algunos píxeles grises? Esto es muy importante y me encanta que lo hayan visualizado o lo hayan visto, el tema de la segmentación. Así como en radioterapia puede cambiar mucho de interobservador, yo como hago una segmentación de un volumen, lo mismo nos ocurre en medicina nuclear al momento de hacer la dosimetría. ¿Por qué? Porque pues cada persona va a decir, yo lo veo así, le tomo un margen de error, lo voy a hacer más grande, el fondo lo voy a hacer así, y esto me va generando errores de incertidumbre. La idea de esto es poder compararnos y ver cómo cambian esas maneras de segmentarlo. De hecho, los invito a revisar el artículo que Natalie en su momento cuando nos dio la clase nos decía sobre el challenge que hicieron de dosimetría interna, en donde aquí yo tenía el dato, permítanme un momento, se los voy a compartir también por el chat de la reunión el artículo, en donde él nos indica que en el tema de segmentación, ya les digo acá el dato exacto, en el tema de segmentación se mostró en el análisis inicial que el volumen de órganos, o sea, el momento de hacer la segmentación, independiente que sea para calibración o para tema de órganos, hay una variabilidad de hasta el 49.8%, mientras que para lesiones puede hasta el 176%. Entonces, miremos esa gran variabilidad que se tiene al momento de hacer la segmentación. No sé si aquí, Natalie, tú me puedas ayudar de pronto a complementar más esta pregunta que nos hacen de cuánto varía al momento de hacer los ROIs. Bueno, mientras no sé si ya está, ¿nos escuchó? Voy a seguir leyendo acá. ¿Qué variación es válida entre esta segmentación y los resultados de calibración obtenidos? Ahí viene la importancia de compararlos. De hecho, en la pregunta que les voy a mandar ahorita, sí me interesa saber a cuánto les dio cada uno, dependiendo de cómo hizo su segmentación. Lo ideal es que ese margen de error que ustedes vayan a hacer no sea tan alejado de la fuente puntual o de la botellita,
sino tengo un margen de error considerable, porque pues si vamos a tomar demasiado fondo, si el fondo lo hacemos muy grande y muy cerca a la fuente, pues nos va a tomar cuentas de contribución como tal de la actividad que yo deseo sacar el factor de calibración. Entonces sí se debe tener en cuenta esas recomendaciones que incluso en las guías nos las dan. Voy a enviar la pregunta, permítanme un momento, para poder conocer cómo nos dio a todos ese factor de calibración. De la fuente puntual. Bien. Bueno, estén aquí atentos al chat. Se las acabo de enviar. Como les digo, yo estoy aquí copiando todas las preguntas que están dejando en el chat para después respondérselas vía correo por temas de tiempo. Ay, gracias. Víctor, respondiste a la pregunta que estaban dando del... Gracias, sí, ya. Ahí veo que acabas de responder. Gracias, Víctor. Bueno, me voy a ir con el chat, con una respuesta. Hay bastantes preguntas, cosa que no pasó en el tablón del aula. Bueno, tenemos 40 respuestas. Vamos a dar 5 segunditos. Listo. Este resultado está bastante interesante. Y en definitiva, la variabilidad desde la persona que está segmentando cambia mucho. Voy a enviarles aquí el resultado. A mí al momento de hacer el factor de calibración, me dio 36 a 40 cuentas por segundo por megabecquerel. No dejé la respuesta exacta, la dejé dentro de un rango porque sé que esto nos iba a pasar y como ven aquí a la mayoría le dio de 41 a 45 cuentas por segundo por megabecquerel, luego de 30 a 35, de 30 a 35 con el 27.9% y de 36 a 40 cuentas por segundo por megabecquerel el 25.6%. Sin embargo, estamos dentro del mismo orden de magnitud, lo cual, pues, bueno, eso es ganancia, pero esto es lo que nos pasa al momento de hacer los ROIs. De pronto, miren ustedes yo cómo lo realicé acá en la respuesta. Este fue el ROI que dejé, que para mí en estos momentos lo dejé un poco más grande. Se le puede hacer ese ajuste en el contraste también a la imagen, de pronto para no tomar cuentas que ni siquiera son válidas, y lo mismo en el del fondo, para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Bueno. Nos vamos con la parte de las imágenes tomográficas. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Listo, como les estaba mostrando aquí, este fue el ROI que yo realicé, lo dejé un poquito más grandecito y este fue el resultado del factor de calibración que me dio, ¿listo? 38.56. Como les comentaba, a todos les dio más o menos diferente, pero dentro de ese mismo orden de magnitud. Entonces, bueno, el cambio en los ROIs afecta bastante para hacer los cálculos. Revisen por favor también a los que no les dio en ese orden de magnitud, que les haya dado muy lejos, 100, 20, 10, el ingreso de los datos, que es bien importante, y el manejo de las unidades. Aquí no me deja ver esto. Bueno, en el taller de las imágenes tomográficas, bueno, y lo mismo pasa con la botella, ¿no? Era hacer el ROI para hacer el factor de calibración en la metodología, en el montaje 2, que sería la parte volumétrica. En el taller B de la determinación de factor de calibración en imágenes tomográficas,
Aquí íbamos a hacer uso de Slicer y la idea era calcular el factor de calibración con una base de unas imágenes que ustedes pueden encontrar online que están cargadas de manera libre en el estudio de Emilio Mezenga, en donde él hace diferentes cálculos de factor de calibración a partir de distintas reconstrucciones de unas imágenes tomadas con este fantoma, que es JSAT, en un equipo, en una gama cámara SPECSET de General Electric. Acá también se dieron los datos iniciales, que son las actividades que se usaron, que si ustedes se van a ese artículo, son los mismos datos que él usó, las mismas actividades que él empleó y las fechas en las que se adquirieron las imágenes. Los parámetros de adquisición en este caso que se utilizaron también fue para el UTESIO 177 y los de reconstrucción, él utilizó el software de reconstrucción propio de General Electric, que es en este caso desde la estación de trabajo de Celery con esta aplicación que es Dosimetry Turkey. Bueno, aquí lo que hice fue darles esta imagen como tal que es el SPEC con el CT, pero si ustedes se van de pronto a la base de datos o las imágenes que él nos proporciona, hay muchas imágenes porque están todas con el tipo de reconstrucción que hicieron, el número de subconjuntos e iteraciones que él utilizó para poder hacer ese cálculo del factor de calibración y qué tanto variaba dependiendo de la reconstrucción de las imágenes. Acá había una pregunta muy interesante que nos hicieron y era que no al momento de cargar Slicer no podían usar los módulos que yo tenía en la clase que se grabó. De pronto acá sí nos faltó aclarar que se requieren un tipo de extensiones o instalaciones que se van a utilizar, que seguramente las van a usar más adelante al momento de tener Slicer. Entonces aquí yo tengo Slicer, miren este es por ejemplo este ROI tan burdo que hice para ver que esto también altera en el caso, así como nos pasa con la fuente puntual, con la fuente volumétrica también nos va a alterar el resultado, ¿no? La idea es hacerlo lo más limpio posible. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que en donde más uno tal vez tarda es en la segmentación, sobre todo en las imágenes volumétricas, al momento de hacerlo. Esto puede tardar incluso más de 20 minutos en solo este ejercicio de poder segmentar. Para poder instalar esas extensiones, dependiendo del sistema operativo que uno tenga, puede que al momento de descargarlo o al momento de la versión que se tenga, o si ya tenían Slicer, esas extensiones se tengan. Si no te permitía hacer esa segmentación o la cuantificación, nosotros debemos instalar las extensiones que se hacen mediante este icono, o lo pueden hacer también con este de arriba. No sé si estén viendo bien mi cursor. Y las extensiones se llaman Elastic, que es para el registro de las imágenes, para poder visualizar el CT y el SPEC, en el caso de que queramos ver bien la localización de órganos o tumores, y el de segmentación, que es Segmentation. Entonces, esas son las instalaciones. No se preocupen, estoy segura que lo van a ver más adelante, sin embargo, también les voy a enviar ahí el tutorial para que lo carguen, esté cargado en el material de apoyo para el tema de las extensiones a instalar con Slicer. Bueno. En este caso, entonces, lo que teníamos que hacer era lo mismo, hacer un VOI, en este caso es un volumen de interés, no una región de interés, porque tenemos toda una imagen tomográfica del JSAT que tenemos del estudio que les comenté. Y lo mismo vamos a hacer uso de la hoja de cálculo para poder ingresar los datos que se requieren para poder calcular este factor de calibración. ¿Listo? Y unas preguntas de análisis que dejamos. Entonces, de la misma manera, veo que aquí también están participando todos muy activos en el chat. Es difícil ver y estar mostrando la pantalla. Pero bueno, les voy a compartir la última pregunta que tenemos para discutir. ¿Cuánto les dio el factor de calibración? Que también me llama la atención. Atentos aquí al chat. Para que por favor respondan. Ay, no, ojalá hubieran estado así de activos en el tablón del aula. Hay muchas preguntas, yo las estoy copiando aquí porque no, se me perdió ya toda la conversación. Lore, Veo no que sé si respondieron la pregunta del tiempo, esa me parece importante, es decir, no es que las otras no sean importantes, pero hay una pregunta en el chat referente al tiempo,
porque la guía dice que es 3.25 minutos y no se corresponde con lo que tenía el Excel. Entonces, no sé si están hablando de los dobles, que son 2 detectores, etcétera, etcétera. Sí, sí lo alcanzaron a revisar. No, Nata, sí, efectivamente, creo que ese es en el que están hablando de la fuente puntual, si no estoy mal, sobre el tiempo, No, o es el de ya la parte de del maniquí de fuente volumétrica. estamos ya hablando en la fuente volumétrica. Con este Excel tuve problemas. La guía decía que era 3.25. No, realmente no lo tengo tan claro. Es que porque sí, aquí no me sale son el tiempo. demasiadas preguntas, yo las Acerca estoy de la cogiendo acá. puntual, perdón. Es acerca de la Señor, puntual. ¿Es de la Es puntual? la Ok. De la puntual, efectivamente cuando estuve resolviendo el taller, se me fue ese valor porque lo calculamos como tal en la guía, en la hoja de cálculo. Cuando hacemos estoy compartiendo pantalla, no, espérame. Aquí, acá, cuando estamos calculando el tiempo, lo hacemos en la razón de la distancia del field of view y la velocidad de la camilla y calculamos el tiempo. En el taller estaba dado el tiempo, el cual no correspondía. Me alegra que se hayan dado cuenta porque sí es un error que había quedado ahí como en los datos de adquisición del taller de la fuente puntual. Exacto. Ahí lo importante, y eso me parece importante recalcarlo, porque cuando yo empecé a hacer dosimetrías planares con rastreos, uno no sabe cuál es el tiempo que pone. Entonces uno pone el tiempo completo que se demora el rastreo, pues no va a ser lo mismo de una fuente puntual que del cuerpo, o en cambio que cambie el paciente es. Entonces digamos que ese tiempo está relacionado como el tiempo que dura la fuente en atravesar el campo de visión, y por eso es la longitud del campo de visión dividido entre la velocidad de la camilla. Entonces, ese es un punto bastante importante para mí porque no lo dice cuando me está calculando en rastreos, sobre todo y no en imágenes estáticas o pues en espectro. Gracias, Nata. Exacto. Entonces, ese tiempo era el tiempo de adquisición y es el que uno puede llegar a errar y colocar al momento de hacer el cálculo, pero acá es el tiempo que dura la fuente por pasar en ese momento de adquisición. Como nos dice Nata, es muy diferente una fuente puntual de un tamaño así, de un, no sé, 2 centímetros, a una fuente volumétrica que sería la botellita que también nos cambia, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente. Bueno, me voy para las respuestas del factor de calibración con las imágenes volumétricas. Ay, no se los he copiado. Sí, ya lo copié, ¿cierto? Sí, ya tengo 34 respuestas. Este estaba muy fácil porque el soplete estaba. En el SOP que se realizó con todos, estaba el cálculo porque tenemos esas imágenes del estudio que les comenté y era reproducirlo. Prácticamente era reproducirlo. Lo dejé también con un rango de respuesta para ver en dónde le atinábamos a los cálculos que hicimos. Entonces, voy a esperar 37 respuestas, tengo hasta el momento. Vamos a darle unos segunditos más. Bueno, creo que nos quedamos en 37. Bien, entonces aquí la respuesta que tenemos es, ¿cuál fue el resultado del factor de calibración en imágenes tomográficas? El 54.1% colocó que de 52 a 53 cuentas por segundo por megabecquerel les dio el resultado. El 24.3, 60 a 70 cuentas por segundo por megabecquerel y el 13.5%, 52 a 53 cuentas por megabecquerel. Realmente veo que a la mayoría le dio en lo que le dio en el estudio que se realizó para el cálculo de este factor de calibración. Lo que les digo viene y está relacionado con el tipo de segmentación que hacemos y lo hacemos más fino, con más cuidado, no como el ejemplo claro que les estoy mostrando acá, que es muy burdo y esto nos puede afectar bastante el factor de calibración. Aquí quiero resaltar algo y es que nosotros al momento de desarrollar este taller con estas imágenes no nos daba igual al resultado del estudio de Mesenga. Y esto nos vimos a dar cuenta después con Natalie, que le hicimos la consulta al autor, porque nos daba un orden de magnitud por debajo. A él le da sobre
sobre 6.5 y a nosotros nos daba 55, 60, 52 y pues estaba muy diferente a lo que él reportaba. Al momento de hacer la revisión, él nos indica que cuando se tiene la reconstrucción de estas imágenes al utilizar el dosímetro Toolkit, que fue el que les dije del software de procesamiento de General Electric, esta herramienta cambia el tamaño de la matriz y por lo tanto cambia el conjunto de datos del CT y del SPEC, proporcionando imágenes isotrópicas, que eso también se puede visualizar si ustedes descargan de la base de datos de ese estudio el cabezote DICOM, la información también va a variar al momento de que si descargan, por ejemplo, el cabezote DICOM de la imagen que se les proporcionó, para que ustedes lo tengan muy presente, y esto también está escrito como una precaución en el SOP de por qué nos da tan diferente, ¿listo? Bueno, la doctora Amelia acaba de enviar la asistencia. Lo que les digo, voy a intentar, ya les mando acá el artículo. Voy a intentar copiar todas las preguntas que ustedes hicieron para poder respondérselas por correo electrónico. Digamos que este fue nuestro primer ensayo con el desarrollo de los talleres. Ojalá todos pudieran participar de la manera tan activa en la que acabaron de participar. De verdad, muchas gracias. En los otros talleres y los profesores ya puedan ir preparados con todas las preguntas que tenían, ¿listo? Para que por favor lo tengan presente. Esperamos que les haya gustado este taller, que de pronto se hayan familiarizado con las herramientas que vamos a usar, el objetivo de cómo podemos calcular ese factor de calibración, de en medio de la experiencia qué más nos ha pasado y poder continuar con el mismo ánimo con los otros talleres que se vienen en el desarrollo del curso. Muchas gracias a todos por el tiempo y por participar y hacer el desarrollo de los talleres. Muchas gracias a todos por la participación.